Profe, Sí, ¿podemos no, hacer? igual es complicado. Ah, Así que vamos a ver qué pasa. ahí. ¿Cómo está la Eli? Bien, gracias a Dios. Mañana la van a llevar al médico. Y parece que no debería tener problemas. Le van a cambiar a bota o a un yeso liviano. Ya, qué bueno. Pero ya se mueve sola, se Sí. mueve en la camita. Ya. Que tener a un niño quieto es difícil. Difícil. Ya, vamos a empezar. Ya, Trini, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Hola Isabelita. ¿Cómo está, tío? Bien, mi niña linda. Hola, hijo. Hola, tío. ¿Cómo está la princesita? Bien, la aquí bebé? está. Ah, chiquitita. De chiquitita en clase, ¿eh? De chiquitita. Sí, po, como la mamá estudiosa. Sí. Hola, Julita. ¿Terminamos de saludar? ¿No? Todavía estamos Hola, mi pastor. Buena. Hola, Sosito, ¿cómo está? ya, vamos a empezar entonces. Hola, jefeceño. Noverio, Alberto. Ha hecho así, ¿verdad? Hermano Cristian. El hermano Cristian. Hermano Cristian, ¿me escucha? Así mi Te escuchamos súper bajito, mi pastor, súper bajo. Ya. Salir de la cuestión. Ya. Desaparece. Hermano Cristian, llévenos la oración, por favor. Amén, amén. Amado Dios, bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias en este momento, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes. Padre amado, agradecemos la vida, la salud, este tiempo que tú nos permites compartir. Gracias porque nos has librado de la muerte, nos has protegido, nos has guardado. Tu mano ha sido hacia nuestro favor. Señor, te bendecimos, te alabamos. En esta hora nos disponemos en tus manos, pidiendo que tú nos puedas primeramente perdonar de todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, Señor eterno. A través de tu sangre preciosa podamos ser limpiados, purificados en esta noche. Padre, de igual manera, queremos pedir que tú puedas abrir en este momento nuestro entendimiento, Amén. que sea tu Espíritu Santo el que nos pueda ministrar, que podamos ser edificados a través de lo que vamos a revisar en esta noche. Padre, por misericordia, nos encomendamos en tus manos, rogamos tu dirección, tu gracia, y todo lo disponemos delante de ti, a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito y amante Salvador. Amén. 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 Ya, que el Señor nos bendiga. Amén. Bueno, vamos a empezar, hermano, conversando un poquito de la tarea. En general la tarea fue bastante bien realizada, se notó que leyeron, que hubo esfuerzo, dedicación para hacerla, pero me gustaría a mí comentar un poquito el Salmo 114, porque con eso vamos a hablar de todo un poco, de todo lo que, porque ese es un resumen bastante bueno de lo que son las figuras. Acuérdense que estamos hablando de figuras literarias. Una hermana me dijo, me siento como en el colegio cuando estaba estudiando castellano, y es que eso es, pues. O sea, si aquí no hemos entrado en alguna cosa bíblica todavía, así, estamos simplemente diciendo, mire, la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, y estos hombres, de acuerdo al uso en loquendi, es decir, a las costumbres de la época, utilizaron diferentes lenguajes, entre ellos los lenguajes figurados. Por ejemplo, si usted lee el libro de Job o los libros más antiguos, los libros sapiensales que llama la escritura, tienen mucho proverbio, porque es el estilo antes de, en esa época, es el estilo de escribir. Después usted lee, por ser en el Nuevo Testamento, ahí ya estamos en el sistema helénico que influyó después en las cosas romanas, es un sistema que está basado mucho en lo que, en la vivencia diaria, ¿Y qué es lo que se acopla en el lenguaje figurado en la vivencia diaria? La metáfora y sobre todo las parábolas. Entonces usted escucha mucha parábola, lo vamos a ver cuando tenemos dos clases más la parábola, ahí va a ver usted ese tema. Pero entonces por ahora lo que quiero decir es que todo lo que hemos visto es
cómo los escritores bíblicos escribían, qué lenguaje figurado usaban. Entonces usted cuando leyó por ahí encontró metáfora, encontró un símil, encontró una paradoja. Esas son formas de escribir que obviamente tienen una definición. Entonces yo les mandé a ustedes hoy día una hojita con todas las definiciones, porque a veces uno se le olvida, y a todos se nos olvida, porque qué es lo que son cada cosa. Entonces les mandé la hojita con las definiciones. Si usted tiene el Salmo 114 a mano, téngalo ahí a mano usted. Entonces, ¿qué se pedía en el Salmo 114? Encontrar las figuras literarias que pudiéramos encontrar en el Salmo, ahí encontrarlas, qué sé yo. ¿Qué es lo que esperaba uno que encontrara? Era esperable que encontrara usted la personificación y que encontrara esa figura literaria que nos habla, déjeme buscar aquí, el apóstrofe, que es cuando una persona habla a un muerto, algo que no está, algo inanimado. Entonces, eso era muy fácil de encontrar, el apóstrofe y la personificación. Ahora, para entender bien esto, usted tiene que entender el Salmo. ¿De qué trata el Salmo 114? De las maravillas del Éxodo. O sea, ¿qué es lo que va a relatar el escritor bíblico? El escritor bíblico va a relatar la salida de Israel desde Egipto y cómo atravesaron el desierto para llegar a la tierra de Canaán. Eso es lo que va a hacer en el 114. Pero obviamente, como es un escritor poético, lo va a escribir usando mucho lenguaje figurado, mucho lenguaje poético. No es un escritor así como Moisés, que decía, y salimos y caminamos 5 días y nos encontramos con esto y nos atacaron de acá. No escribe así. Él escribe poéticamente. Entonces eso es lo que nos encontramos en el 114. Es por eso que algunos encontraron algunas metáforas. En las primeras partes del Salmo, ¿no es cierto? Encontraron, creo que en el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Alguien lo tiene ya mal el 14? El versículo 2. Están con la Biblia en la mano, ¿cierto? El versículo 2 dice: Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. ¿Quién leyó? La Pati. ¿Y cómo no la veo yo? Porque estoy con la cámara apagada porque estoy muy chascón. Ah, ya. No está bien, pues van a asustarnos, quédate así nomás. Ya, entonces, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Ahí tienes, realmente son metáforas, ¿ah? Es una metáfora eso. Pero algunos encontraron en los últimos versículos, lamentablemente no lo tengo aquí a la vista yo, en los últimos versículos cuando dice que a la presencia del Señor tiembla la tierra. ¿Cómo está ese versículo? ¿Quién lo tiene ahí? Para que lo lea. De los últimos versículos del 114. Él es el 7. A la Léalo. presencia de Jehová tiembla la tierra, de nuevo porque se habló. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios, del Dios de Jacob. Ya. Entonces ahí algunos de ustedes encontraron ahí en ese versículo una hipérbole. ¿Qué es lo que es la hipérbole? Es una exageración de una idea. Porque dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Entonces, como el que encontró hipérbole, que fueron varios, dice, es como una exageración, porque, ¿cómo? Pero si usted lee la escritura, estamos hablando de que el salmista está relatando el peregrinaje. Y cuando el pueblo llegó al monte Sinaí, ¿se acuerdan lo que pasó? Reunió al pueblo y dice, y descendió Jehová sobre el monte y el monte se estremeció. Entonces, como fue un hecho histórico que se haya estremecido el monte, ya no es una hipérbole, no es una exageración del escritor bíblico, porque lo que está relatando es la verdad, es lo que pasó. ¿Me entiende usted la idea? Por eso uno tiene, cuando uno clasifica estas cosas, no solamente tiene que leer, porque claro, suena exagerado decir, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, pero si usted lee el Salmo y dice, ¿qué es lo que está relatando este Salmo? Ah, está relatando el Éxodo. Y en el Éxodo, ¿tembló la tierra cuando Dios bajó al monte? Sí, pues. Tembló la tierra cuando bajó el cielo al monte. Entonces, ya no es un hipérbole.
pero no lo puse, no lo consideraría malo yo, porque es cierto que es una exageración, pero una exageración que hay que estudiarla. Pero Si ¿cuál usted es, mi pastor? entiende el contexto del Salmo, ya no sería una hipérbole. Entonces, ¿cuál es, mi pastor? ¿Ah? Entonces, ¿cuál es? No es una hipérbole, no es una exageración, no es una hipérbole. ¿No? A la presencia de Dios hay, y otra cosa, no todos los versículos tienen que ser algo. Puede un versículo carecer de alguna figura literaria perfectamente. No tenemos que encontrar figuras literarias en todas partes, donde corresponde. El otro sistema, el otro que causa duda también es cuando dice que los montes saltarán como carnero. ¿Lo puede leer alguien ahí? Creo que es el 3 o 4, me parece que es. El 4. Ya. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Ya. Eso algunos lo pusieron como símil. ¿Por qué? Porque aparece el cómo y pareciera, pero ahí si ustedes se fijan, no está comparando. Cuando usted hace un símil, es una comparación entre dos cosas. Acuérdense lo que estudiamos símil. Dijimos, pongamos a este lado del computador a un ciervo bramando por las corrientes de las aguas. A este otro lado, un hombre penitente que busca a Dios. Entonces dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma mía. Compara el alma de un penitente con un ciervo que está bramando por las aguas. En Jeremías dice, mi palabra es fuego. ¿Se fija? Ahí lo que está diciendo es que la palabra de Dios, que está acá a la izquierda, es fuego. ¿Por qué? Porque derrite el pecado, porque anula la maldad, la destruye. Mi palabra es como un martillo que rompe las piedras. Ahí hay una comparación, un cómo al medio. Ahora, en este caso, ¿por qué se puede aceptar como símil? Por lo mismo que hicimos recién. Porque si usted analiza el contexto, el escritor bíblico ahora no es que esté comparando, no está comparando los montes con un cordero, porque no hay comparación alguna. Pero, ¿qué es lo que está comparando? La acción de regocijo que tuvo la tierra en una personificación con el hábito que tienen los carneros de saltar. Si la persona que respondió que esto es un símil hizo ese razonamiento, está bien. Pero si no lo hizo y lo colocó como que era una comparación directa, está incorrecto, no es un símil. Es un símil solamente cuando se hace un razonamiento de la situación. Ya. Eso es lo que quería comentarle de las tareas, pero un buen trabajo, un buen esfuerzo, bonito esfuerzo. Espero que sigan leyendo la palabra del Señor y cada vez que lean, anden con esta hojita, la que les mandé, más o menos a mano, dobladita en la Biblia. Entonces, ¿qué será esto? Este es un símil. Mira, aquí hay un apóstrofe. Aquí lo que tengo yo es una metáfora. Mira, es una ironía. Alguien encontró un eufemismo por ahí no hay por dónde salir un eufemismo, pero se agradece el esfuerzo. Pero no. Lo que encontramos es una personificación, un apóstrofe, encontramos en cierta forma, con un análisis, encontramos también un símil, y las metáforas arriba. Ya, vamos a pasar al tema de hoy día. Aquí yo les mandé el material y hoy día entramos a ver un nuevo tema. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Que la palabra de Dios es un libro escrito por hombres inspirados por Dios, ¿no es cierto? Por eso decimos de que aunque hayan usado un símil, una metáfora, hayan usado un hipérbole, es inspirado por Dios. Pero el tipo se adelanta un poquito más a esto y el tipo dice que se trata de una conexión histórica entre determinados hechos, personas o cosas del Antiguo Testamento, llamado tipo, y personas u objetos
semejantes del Nuevo Testamento llamados antitipos. Esto no se enrede mucho porque no es tan complicado como parece esta primera hoja, pero sí el tipo es más complicado que las figuras literarias que ya hemos visto, porque estamos avanzando un poquito. Pero lo más importante, y esto es lo que hace lindo los tipos, por eso lo estamos estudiando, porque tienen que tener una gracia porque estamos metiéndonos en esto. Estas conexiones no se efectúan arbitrariamente, sino corresponden, escuche bien, al desarrollo de la revelación progresiva y tienen su fundamento en Dios mismo, quien dispuso los elementos típicos del Antiguo Testamento de modo que entrañaran y prefiguraran realidades que se manifestaron en la época novotestamentaria. Aquí vamos a detenernos un poquito para que nos quede súper claro entonces qué es lo que es el tipo. Aquí no estamos hablando de que alguien escribe algo y por casualidad lo vamos a llamar tipo o por casualidad le vamos a llamar antitipo. No, 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 no. Esto se trata de una revelación progresiva y tiene su fundamento en Dios mismo. Cuando hablamos de tipo, entonces, estamos hablando de algo que dispuso Dios, escuche bien, lo dispuso Dios en el Antiguo Testamento, de tal forma que prefigurara, entrañara, apuntara a una realidad que se va a manifestar en el Nuevo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar algunas cosas que Dios las puso ahí adrede para que significaran algo, para que prefiguraran algo, que lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Entonces, algunas personas, lugares, objetos, eventos o instituciones de los tiempos antiguos fueron preparados por el Señor para representar alguna realidad espiritual futura. Es decir, que cuando se estaba escribiendo la historia de Israel, cuando se estaba escribiendo la historia, el escrito de los profetas o los libros sapiensales, dentro de esos libros Dios reveló al escritor bíblico, hizo una revelación progresiva en el escritor bíblico y dejó estampada algunos hechos, algunos objetos, algunos eventos, formó algunas instituciones, incluso tomó algunas personas para que representaran alguna realidad espiritual futura. Esas antiguas que tomó, eran figuras o tipos de esta realidad. Entonces, cuando hablamos de tipo, estamos hablando de eventos, personas, instituciones, objetos que están en el Antiguo Testamento, pero no por casualidad, sino porque Dios reveló a los escritores que lo pusieran ahí para prefigurar, para mostrar, para enseñar realidades espirituales en el Nuevo Testamento. Quiero aclarar esto, que hay el estudio de los tipos es asunto de controversia. Algunos maestros de interpretación bíblica, y nosotros no lo somos, quisieran ver eliminado por completo tal estudio. Sin embargo, la palabra tipo es bíblica y la interpretación correcta de varias partes del Nuevo Testamento depende de este estudio. O sea, estudiamos los tipos porque usted se va a dar cuenta luego de que para interpretar el Nuevo Testamento hace falta que exista y se estudien los tipos. Pero sí hay gente que no le da mucha importancia, pero en los estudios normales de hermenéutica, los cursos normales de hermenéutica, sí se considera el tipo como algo muy importante. Para tener una idea correcta de esta parte de la hermenéutica y para hacer un uso adecuado de la misma, es fundamental tener en cuenta sus características esenciales. Aquí usted, como decía mi papá, ojo, pestaña y ceja, para que usted aprenda a distinguir un tipo por sus características. Primero, tanto el tipo como el antitipo. Acuérdense que el tipo es lo que aparece en el Antiguo Testamento y el antitipo es lo que se supone que lo representa, es lo que va a representar en el Nuevo Testamento. Y tanto el tipo que está en el Antiguo Testamento como el antitipo que está en el Nuevo Testamento son realidades históricas que se corresponden. O sea, están relacionadas entre ellas. Si falta el carácter de realidad objetiva en el antitipo,
ya no tendremos un caso de relación auténticamente tipológica. Nos hallamos ante una mera ilustración de un pasaje del Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento, para ser un tipo, una historia, un personaje, un evento, una institución del Antiguo Testamento que nosotros queremos saber si es un tipo, tiene que tener una realidad objetiva en el antitipo. Es decir, en otras palabras, tiene que estar relacionado directamente con el antitipo, con su prefiguración en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, entre la colocación de la serpiente de metal en lo alto de un palo en el desierto y la crucifixión de Jesús, sí existe una clara relación típica. San Juan 3, ¿qué dice? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el hecho de colocar la serpiente de metal, la serpiente de bronce, en un palo alto en medio del desierto, es un tipo de la crucifixión de Cristo. ¿Quién lo relaciona esto? Es Jesús mismo, en San Juan 3. ¿Eh? Entre el tipo y el antitipo tiene que haber un punto importante de analogía. Aunque en la comparación de ambos aparezcan también algunas notables disimilitudes. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver un ejemplo ahora donde el tipo y el antitipo tienen una gran similitud, una gran analogía, pero también difieren en otras cosas. Jonás. Jonás es el tipo de Cristo. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, se fija, Jonás 3 días en el vientre del pez, y Jesús dice, y así el Hijo del Hombre va a estar en la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, cuando Jonás estuvo en el vientre del pez, no podía estar 4 días. No podía estar Jonás 2 días. Tenían que ser 3. ¿Por qué? Porque 3 días iba a estar Jesús en el corazón de la tierra. Entonces, Dios se revela, y yo creo que Dios tomó al pececito y dijo, mira, no lo soltáis hasta que yo te diga. Y cuando pasaron 3 días lo soltó. Porque es una revelación progresiva, escrita en el Antiguo Testamento, y que se verifica su antitipo en el Nuevo Testamento. Ahora, la relación tipológica entre uno y otro se establece en la permanencia del profeta en el pez por 3 días y 3 noches, seguido de su liberación, y la sepultura de Jesús, seguida de su resurrección, también 3 días. Pero el tipo es perfectamente válido, a pesar que en otros tantos aspectos el rebelde, racista e irascible Jonás nada tuviera en común con aquel que fue manso y humilde de corazón y amigo de pecadores. Usted sabe la historia de Jonás, ¿no es cierto? Él fue rebelde a la orden de Dios, era racista, no quería saber nada con los de Nínive, era irascible porque se enojó porque el gusano se comió la calabaza que había nacido para protegerlo del sol. En esas características de rebelde, racista y irascible, no se parecía a Jesús, que era manso y humilde de corazón y amigo aún de los pecadores. Pero en el hecho de haber estado 3 días y 3 noches en el vientre del pez, es tipo de Jesús que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Le queda claro, no es cierto? Después que terminemos de hablar, va a poder hacer preguntas. Así que la nota, mientras tanto, en su lapicito, en la nota de apunte o en el cuadernito, si tiene dudas. El tipo siempre tiene un carácter predictivo y descriptivo. Mire, si usted lee los tipos, normalmente tienen una naturaleza rudimentaria, imperfecta. Describe figuradamente los rasgos del antitipo que le corresponden. Esta cosa suena un poco extraña, pero quiero que le dé vuelta. Mire, lo que estamos diciendo es que siempre los tipos, los que están en el Antiguo Testamento, como que no son muy perfectos, como que no están muy bien construidos, como que son un poco rudimentarios, pero todo ello
lo puede usted ver cómo se cumple en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, limitándonos a los sacrificios mosaicos, observamos que esto no solo los sacrificios mosaicos, estamos hablando los sacrificios que se hacían en el templo, los que se hacían antiguamente allá atrás en los tabernáculos, las carpas, ¿no es cierto? No solamente preanuncian el sacrificio de Cristo, sino que señalan algunas de sus cualidades esenciales. Si usted lee el libro de Levíticos, donde están descritos esto, va a ver que hay muchos tipos ahí, no solamente del sacrificio de Cristo, sino de muchas cualidades esenciales. Por ejemplo, Hebreos 9, del 13 al 14, ¿qué es lo que dice? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En otras palabras, lo que está diciendo aquí que cuando hacían estos sacrificios de sangre, de toro, de machos cabríos, las cenizas que rociaban sobre el mundo, todo eso eran tipos de la obra purificadora que vendría a ser Jesucristo a través de su sangre. Esa es la gracia del tipo. El tipo entonces son eventos que ocurrían en el Antiguo Testamento y que usted al leer el Nuevo Testamento dice, pero si aquí está, pues. Porque cuando usted lee Hebreos 9, dice así, no lo estoy inventando, dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre? ¿Se fija que aquí lo relaciona y lo transforma en un antitipo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Mire, otro ejemplo, el valor acreditivo para una buena obra de mediación. Hebreos 9, 24 a 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces aquí, cuando el sacerdote entraba una vez al año en el santuario, y una vez al año entraba para purificarse por él, por el pueblo, el Señor dice, mira, Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, cuando el sacerdote entraba con esa parafernalia, con la sangre, y la rociaba sobre el propiciatorio, y andaba con unas campanas por si se moría, y amarraba la pierna por si acaso había que arrastrarlo para afuera, porque nadie más podía entrar al lugar santísimo, el Señor no hizo eso, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Porque el sacerdote se presentaba ante Dios, que estaba representado en el arca, para interceder por él y por el pueblo. Ahora Jesucristo entra en el cielo mismo para presentarse por nosotros. Se fija, ahí hay un tipo. ¿Cuál es el tipo? Los sacerdotes entrando en el santuario para interceder por el pueblo. ¿Cuál es el antitipo? Jesucristo mismo entrando en el cielo para presentarse por nosotros ante Dios. Ahora, los tipos que están avalados en el Nuevo Testamento se refieren a lo más sobresaliente de la persona y obra de Cristo o de su aplicación en la experiencia cristiana. Porque una característica del tipo es que la mayoría se cumple en Jesucristo, ya lo vamos luego eso, pero por eso se habla mucho de Jesucristo. Ahora, la gracia de esto es que deberíamos prevenirnos contra la búsqueda incontrolada de detalles del Antiguo Testamento. Por ser, ustedes cuando analizaron el 114, buscaron en cada versículo una figura literaria. Eufemismo, otro puso ironía, otro puso por ahí la que estaba mal utilizada, que era la hipérbole. No hay que buscar tipo en todas partes. Solamente lo más sobresaliente de la persona y la obra de Cristo, su aplicación y la experiencia cristiana,
es lo que tiene tipos en el Antiguo Testamento. O sea, cuando usted busca tipos por todos lados, se va a encontrar con muchos antitipos insignificantes que no tienen valor. Pero cuando usted se preocupa de lo más sobresaliente de la persona y la obra de Cristo y su aplicación a la experiencia cristiana, se va a encontrar con buenos tipos. Por ejemplo, cuando usted habla de la cruz de Cristo, eso es muy importante, porque ahí está la redención de la humanidad. Y esa tiene su tipo, ¿dónde? En la serpiente levantada en el desierto. ¿Se fijan? Cristo entrando en el cielo para presentarse ante Dios victorioso. ¿Dónde tiene su tipo en el Antiguo Testamento? Ah, cuando los sacerdotes entraban al templo, al lugar santo, una vez al año. ¿Te fijas? Que entonces usted va a encontrar acciones, personas, elementos en el Antiguo Testamento que van a representar algo en el Nuevo. Y que ese es el antitipo. Entonces deberíamos centrar nuestro esfuerzo en las grandes doctrinas, a las verdades centrales, a las lecciones espirituales clave y a los grandes principios morales. Repito lo que dije delante, prácticamente una repetición de la anterior, esta presentación dice, una tipología demasiado fascinada por las minucias no se ajusta al espíritu de la tipología del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar en el Antiguo Testamento para buscar los tipos? Las grandes doctrinas, las verdades centrales, las lecciones espirituales clave y los grandes principios morales. En otras palabras, cuando usted lee el Antiguo Testamento de aquí en adelante, tiene que estar atento porque puede encontrarse con un tipo, encontrar algo que es símil a lo que pasa en el Nuevo Testamento en las verdades espirituales, pero no todo es tipo, solamente lo que encierra las grandes doctrinas, las verdades centrales y las lecciones espirituales clave de los grandes principios morales. Ahí usted busca los tipos. Entonces, en todo tipo debe distinguirse lo verdaderamente típico de lo accesorio. Si un objeto en su conjunto es un tipo, no debe deducirse que cada una de las partes tiene también su propia entidad típica. Voy a explicar esto. Uno de los ejemplos más claros es el tabernáculo israelita. Si usted mira el tabernáculo israelita, en el Antiguo Testamento, sobre todo el que estaba en el desierto, al igual que algunos de los objetos del subcontenido, es evidentemente típico. Por ejemplo, el candelero, los pares de la proposición, el arca. El tabernáculo en sí representa un tipo. Y algunos de los elementos que están dentro también representan tipos. Por ejemplo, alguien puede decir, mire, el pan de la proposición es un tipo de la provisión divina para su pueblo. Y así como todos los días había pan fresco, así siempre Dios tiene pan fresco espiritual para su pueblo. ¿Significa que tiene un tipo ahí? El candelero es un tipo del Espíritu Santo alumbrando la iglesia. ¿Por qué? Porque el candelero todos los días se cargaba con aceite que preparaban en sus casas y lo echaban y prendían, y todos los días estaba ardiendo. Un tipo de como siempre el Espíritu Santo tiene que estar en el creyente. Pero ver en cada uno de los materiales, en cada una de las medidas y en cada uno de los colores algún tipo de alguna realidad superior, sería traspasar los límites de la tipología sentada. Yo he leído estudios, y a lo mejor usted también lo ha leído por ahí, los que son más busquillas, que por ser las tiendas estaban hechas con pieles de tejón y de otros animales, y buscan las características del tejón para hacer un tipo de la piel, o los colores. Ah, era de un color azul, entonces el azul representa... No todo lo puede ir a tipo usted, pero no son cosas importantes. Entramos en una tipología que no es un gran aporte. El aporte son los elementos realmente importantes como el gran tabernáculo o los elementos claves dentro del tabernáculo. Lo demás, las telas, de qué estaba hecho, los metros que había, si era cuadrada, si era rectangular, todo eso son tipos muy poco importantes que no vale la pena analizarlo en el Nuevo Testamento. La característica número 6 dice, el tipo es determinado por Dios mismo y no por la fantasía humana. Repito, responde al programa de la revelación establecida por Dios desde el principio, con visión global de la historia de la salvación. Es decir,
el Señor revela de un principio, cuando sale esa serpiente en el desierto, Dios le dice: Moisés, levanta una serpiente de bronce, ponle en un palo en alto, y todo aquel que mira a esa serpiente va a ser libre de su mordida. Dios, cuando le revela eso a Moisés, le está revelando algo que va a ocurrir en el futuro con el Hijo de Dios cuando sea levantado, y todo aquel que mira al Hijo del Hombre será salvo. ¿Se fija? Eso es un tipo, es una revelación establecida por Dios desde el principio, con visión global de la historia y la salvación. Por ejemplo, el tabernáculo israelita. Ya hablábamos, es riquísimo desde el punto de vista teológico, porque en él todo estaba diseñado según el plan divino. Miren lo que pasó con el tabernáculo. Éxodo 25, porque no solamente el Señor le dice a Moisés cómo construir el tabernáculo, esos elementos, porque la Biblia, usted la lee, dice: tomarás una mesa que tiene tanto por tanto, de tal altura, y le colocas un anillo de tanto y una vara de tanto por tanto. Eso se le olvida a cualquiera, no se lo imagina a nadie. Pero mire lo que dice aquí: conforme a todo lo que yo te mostré. Es decir, el Señor se lo da anotadito para que no se le olviden las medidas, pero el Señor le muestra muy bien cómo es la figura del tabernáculo, cómo es la figura del candelero, cómo es la figura de la mesa de la proposición, cómo es la figura del arca. Se las muestra el Señor. Conforme a todo lo que te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. ¿Qué es lo que dice Hebreo 8? Los cuales, hablando de los elementos del tabernáculo, de los componentes del tabernáculo, dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pregunta. Algunos hermeneutas formulan la siguiente pregunta: ¿es lícito considerar como tipo personas, cosas o acontecimientos del Antiguo Testamento si no hallamos en el Nuevo Testamento textos que explícitamente nos den pie para hacerlo? La respuesta por lo generalmente es afirmativa. Si bien, escuche bien, es recomendable y prudente sobriedad que nos libre de abusos erróneos. Es decir, lo normal, lo usual, lo esperado es que el tipo del Antiguo Testamento esté claramente escrito en el Nuevo Testamento. ¿Podría existir un tipo que esté en el Antiguo Testamento que no esté escrito claramente y específicamente en el Nuevo Testamento, pero se dé a entender? Pero eso nos permite ir a erróneas conclusiones. Por eso lo correcto y lo esperado es que, si usted analiza un tipo en el Antiguo Testamento, encuentre ese antitipo o su representación o su prefiguración en el Nuevo Testamento. A pesar que los tipos tienen formas muy variadas, ya vimos ya que el templo, qué sé yo, pero la mayor parte de ello se cumple en Cristo. Cada vez que leemos en el Nuevo Testamento que tal o cual cosa representa a Cristo, Jonás, Adán, entonces, o alguna realidad de su reino espiritual, podemos estar seguros que aquello es un tipo verdadero. Pues es lo que está diciendo recién. Siempre un tipo debería tener su antitipo, su cumplimiento en el Nuevo Testamento, especialmente en la vida de Cristo. A veces los tipos eran personas importantes en la historia de Israel, otras veces eran oficios ordenados por la ley de Moisés, a veces eran objetos materiales, lugares significativos, el evento de la historia o instituciones del sistema religioso hebreo. Tipos personales. En el Antiguo Testamento hay muchas personas que son tipo de Cristo o de algún evento de la iglesia. Mire, pues Adán, cabeza y representante de la humanidad, prefigura a Cristo. Pese a que en la comparación nos falta el contraste, tal como vamos con Jonás, que en él había contraste, pero aquí Adán con Cristo, Adán es tipo de Cristo, pues el primero fue el cabeza de la raza caída, mientras que Cristo lo es de la humanidad redimida. Recuerda usted el pasaje
de Adán, de Pablo, cuando habla de Adán y Cristo. ¿Ah? Que en Adán todos mueren y en Cristo todos son vivificados. Ahí tiene usted Adán tipo de Cristo. ¿Se fija? Entonces, la persona Adán del Antiguo Testamento es tipo de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, Romanos 5, que estábamos citando recién, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, estos pasajes del libro de Romanos nos confirma de que Adán es tipo de Cristo. Un personaje del Antiguo Testamento que si usted lo mira y lo observa, puede ver que prefiguraba a Cristo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el hombre que por su pecado cayó toda la raza humana era prefigura de aquel que en años más tarde iba a salvar a toda la raza humana por su obediencia. Abraham creyente, es tipo de todos los seres humanos que serían justificados por fe. Ahí tiene otro tipo de una persona. Así Abraham creyó a Dios, Gálatas 3:6, y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena semilla a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, cuando nosotros leemos sobre el Abraham creyente en el Antiguo Testamento, él está siendo tipo de los creyentes que van a ser salvos, justificados por la fe. Así como habían personas que eran tipos, también hay materiales que son tipos. El mismo lugar santísimo es tipo del mismo cielo. Hebreos 10. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Se fija? Mire qué bonito esto. Entonces, aquí volvemos nuevamente al tabernáculo y vemos el lugar santísimo que estaba separado por una cortina, por un velo, nadie podía pasar. Entonces dice el escritor bíblico, dice, así como nadie podía entrar, mira ahora lo que pasa, dice, teniendo libertad ahora para entrar, porque antes no se podía entrar, ahora teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su propia carne. Este es uno de los versículos más preciosos de la Escritura, el versículo 20 del libro, del capítulo 10 de Hebreos. ¿Qué es lo que está diciendo? El lugar santísimo, ese lugar que estaba ahí en el desierto, donde no se podía entrar, donde solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote, era un tipo del reino de los cielos. El parecido pasa con el templo de Jerusalén, por ser exponente de la permanencia de Dios con su pueblo, Dios con nosotros. Mire lo que dice San Juan 2. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? ¿Qué es lo que está hablando Jesús aquí? El Señor está hablando de su cuerpo. Le está diciendo, el templo que se tomaron ustedes 46 años en edificar, era tipo de mí. Por eso Él dice, yo Jesús, destruye este templo, y en 3 días lo levanto. ¿Por qué? Porque era el antitipo del templo, que era el tipo. ¿Le queda clara la idea? Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos el templo. El templo donde Dios habita. Acuérdense cuando construyeron el templo, ahí en los libros de Crónicas, construyeron el templo y dice que bajó la gloria del Señor y llenó el templo y la gente feliz, ofrecieron no sé cuántos animales ahí de alegría y porque la gloria del Señor llenó el templo. Cuando fue el tabernáculo en el desierto, lo mismo, la gloria del Señor. Entonces, Dios habitaba en el templo, Dios habitaba en el lugar santísimo. Y Jesús le dice, yo soy ese templo. Y pueden destruir este templo, y en 3 días lo levanto. Que el Señor nos ayude. ¿Fija?
Eso es un tipo y el antitipo se cumple en Cristo. Entonces, cuando el templo donde habita Dios en medio del pueblo, es Jesús habitando en medio de su pueblo. El maná es tipo de Cristo. ¿Cómo se explica? ¿Basado en qué pasajes? Y esa es una tareita para que usted la haga. Es cortita, no se alargue mucho. El maná es tipo de Cristo. ¿Cómo se explica? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Leer dónde aparece el maná en el Antiguo Testamento. Sus características, para qué servía, cómo llegaba, cómo se hacía, qué es lo que era, para qué era, y después ver en el Nuevo Testamento dónde se van cumpliendo esas partes para decir si realmente el maná es tipo de Cristo. Existen los tipos institucionales, el sábado, la Pascua, también hay de acontecimientos, el Éxodo, la serpiente de bronce, el diluvio, etc. Ahora, ¿cómo hacemos para interpretar un tipo? ¿Cómo podemos encontrar un tipo y decir, sí, este es un tipo, así se interpreta? Miren lo que hay que hacer. Son 3 puntos. 1, buscar todos los textos del Nuevo Testamento que aluden directa o indirectamente al tipo objeto de estudio. Usted encontró un tipo en el Antiguo Testamento y dice, ay, ¿será o no será? Entonces, tiene que buscar en el Nuevo Testamento todos los pasajes que directamente o indirectamente hablen de ese tipo. 2, determinar todos los puntos de correspondencia entre el tipo y el antitipo. O sea, usted tiene que decir, ah, mira, el tipo tiene esta característica, pasó esto, hizo esto, para esto fue, y dónde se corresponde el Nuevo Testamento. Ah, mira, aquí dice esto, esto, otro. Vamos a ver un ejemplo ligerito, pero usted tiene que primero buscar todos los textos del Nuevo Testamento que aluden directa o indirectamente al tipo del objeto de estudio. 2, después que lo encontró todo, determinar los puntos de correspondencia entre el tipo y el antitipo. El tipo, ¿qué es lo que es? El evento, la persona o lo que haya pasado en el Antiguo Testamento. ¿Qué es el antitipo? Donde se cumple en el Nuevo Testamento. Delimitándolo adecuadamente a fin de que no atribuir a aquel más de lo que realmente prefigura. Es decir, en otras palabras, no hay que ponerle mucho aquí, en el 2. Hay que buscar los puntos de correspondencia, lo más importante. No buscar demasiado porque si no va a ser un análisis terriblemente largo. Y especificar su contenido típico, siempre a la luz de lo que el Nuevo Testamento enseña. En otras palabras, cuando usted determina que algo es un tipo y lo que está enseñando, lo que usted deduce, la enseñanza que usted saca, debe estar de acuerdo con lo que el Nuevo Testamento enseña. ¿Por qué el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué es lo que analizamos? Cuando analizamos un tipo que está en el Antiguo Testamento, lo analizamos en el antitipo, que son las partes del Nuevo Testamento donde están. Ejemplo de interpretación de tipo. Leamos Números 21. Este ya lo hemos conversado, pero lo vamos a leer ahora pensando que va a ser la interpretación de este tipo. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál es el pan liviano? Ahí tiene una pauta para la tarea. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Adelantando un poquito el análisis, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Dijimos, voy a volver atrás. Buscar los textos del Nuevo Testamento que aluden, pero antes de eso buscar los puntos de correspondencia entre el tipo y el antitipo. Es decir, vamos a tener que buscar en el tipo puntos de correspondencia, cuáles eran los puntos claves que estaban ahí.
Puse con amarillo los que me parece que son los más interesantes. Se desanimó el pueblo y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Esa fue la causa de todo el problema que hay aquí. Entonces, ¿qué vino después de esa habladuría del pueblo? Vino el castigo de Dios. Y Jehová envió al pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo en Israel. Entonces, ¿qué viene del pueblo? El arrepentimiento. Ah, Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. ¿Qué vino después? La intercesión de Moisés. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Y qué es lo que hizo entonces para esto? Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, esto da la impresión que es un tipo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Buscar en el Nuevo Testamento donde esto se cumpla. San Juan 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, sí se cumple ese tipo del Antiguo Testamento en el antitipo del Nuevo Testamento, que es Cristo. Pero nosotros tenemos que hacer un análisis para llegar a esto. Y ese es el análisis que hay que hacer. Tipo y antitipo. 2 columnas. El tipo a la izquierda, ¿dónde lo encontramos? El número 21 del 4 al 9, que acabamos de leer, y el antitipo en San Juan 3, 14 y 15, que acabamos de leer. Entonces, veamos las características del tipo que vamos a tratar de encontrar. Y los que puse en amarillo: el pueblo que pecó contra Dios, la serpiente mordió al pueblo, el pueblo confesó su pecado y pidió perdón, Moisés oró por el pueblo y Dios mandó a hacer una serpiente de bronce. Esta división que hicimos acá del pasaje del Antiguo Testamento, lo tenemos que buscar en el Nuevo Testamento. ¿Se cumple o no se cumple esto en el Nuevo Testamento? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se fija? Entonces, usted acá a la derecha de donde usted, lo que encontró en el tipo, que es lo que está con amarillo ahí arriba, todo lo que ve, se desanimó el pueblo y pecó, después habló el pueblo contra Dios, después el Señor los castigó, después del castigo del Señor vino la oración de Moisés y después vino lo que Dios mandó a hacer. Entonces, eso mismo está puesto acá. El pueblo pecó, la serpiente mordió al pueblo, el pueblo confesó sus pecados, Moisés oró por el pueblo, Dios mandó a hacer una serpiente. Y todo esto hay que buscarle una relación en el Nuevo Testamento porque tiene que estarla, o si no, no sería un tipo. Y si usted analiza los pasajes que están a la derecha, todo eso se cumple. El pecado pasó a todos, Romanos 5:12. Todos necesitan arrepentirse, Marcos 1:15. Jesús ora por nosotros, Hebreos 7:25. Y Dios constituyó a Cristo pecado por nosotros, 2 Corintios 5:28. Esta es la forma de analizar un tipo a través del antitipo. Cualquier pasaje del Antiguo Testamento que a usted le parece que es un tipo, usted debería hacer este análisis para comprobar que es un antitipo. Entonces vamos a aplicar el modelo de interpretación tipo que acabamos de ver, que acabamos de hacer, a la Pascua. Esto es una tarea. Usted use Éxodo 12, lea Éxodo 12, y hace lo mismo. Pone con amarillito, obviamente con un destacador, las partes que usted le considera que son importantes, y luego lea Mateo 26 del 2 al 19, y vea usted cómo se cumple o no se cumple la Pascua. Y luego respalde su análisis, el análisis que hace de Éxodo. En Éxodo 12 usted va a buscar va a poner todas las partes que usted considera importantes de la Pascua, y va a ver en el Nuevo Testamento dónde se cumple cada una de ellas. Esa sería la clase de hoy día. La próxima semana vamos con símbolos, que es muy interesante, un poquito más complejo, pero muy interesante. Vamos a ir a la sesión para verlo a todos. Ya. ¿Qué les pareció el tipo? ¿Puedo hacer un par de consultas?
Cuando, espérame que me voy a bajar el volumen, Daniel. Cuando hacen referencia, por ejemplo, cuando en Mateo Jesús dice, bien dijo el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿podría ser un tipo y un antitipo una conversación, así como de Jesús a los fariseos y del profeta Israel? Mira, el tipo normalmente es otra cosa. El tipo es una persona o un hecho que lo que que prefigura algo. Que prefigura, tú tienes que leer el Antiguo Testamento primero y prefigura algo y eso se cumple especialmente en Cristo. Yo habría que analizar mejor, más profundamente me la mandé por escrito después para leerla, dar una vueltecita y responderle mejor la próxima semana, porque todo es válido, pero por ahora lo que tenemos que tener claro es que en el Antiguo Testamento hay personas, eventos, que cuando se cumplen en el Nuevo Testamento se llama antitipo. Normalmente es en Cristo. En esto no tienen que asustarse porque lean de nuevo, repasen la lección. Yo la hice un poquito rápida porque hay que cubrir con el horario, pero si usted la repasa, se da cuenta que no es tan complicado. Y cuando usted haga la tarea ahora, sobre todo la del maná, que es más interesante, más cortita, pero cuando haga después ¿Son 2 tareas? ¿Perdón? Sí, son 2 tareas. Ya, son 2 tareas. Se asustó. Pero es que la primera es muy cortita, la del maná, pues es cortita. La otra ya es un poquito más cabezona, la segunda, para que les quede bonita. La hacen en una tabla Word, y si no puede, la hacen un cuadernito a mano, con letrita bonita y me la mandan nomás, no hay problema, no se compliquen por hacer la tabla, que les quede encachadita. Ojalá la puedan mandar en Word, bien hechita con una columna doble, pero si no, la manda a mano, en un dibujito, una hojita con reglita, no hay problema. Lo importante es que trabajen en esto para que vean lo bonito que es. ¿No? La gracia de este curso es que nos vamos encontrando con cosas súper encalladas. Por ser, dígame usted, si no, no fue bonito cuando hablamos de la revelación de Dios en la Escritura. O después cuando hablamos de cómo el Señor inspiraba a los hombres. ¿Eh? Cómo Dios inspiraba a los hombres a escribir, les mostraba qué escribir y cómo escribir. La figura literaria, creo que todos nos divertimos y nos entretuvimos con ella. Y ahora con el tipo usted tiene harto material, porque ya esto es lo que Dios, la gracia del tipo es lo que Dios preparó, fíjate, lo que Dios reveló. Dios, cuando pasaban estas cosas, lo que decía de Jonás yo en delante, Jonás no pudo estar 2 días en el vientre del pez. No pudo estar, tenían que ser 3, porque 3 días estar Jesús en el vientre en la tierra. Y como Jonás iba a ser tipo, tenían que ser 3. ¿Se fija? Entonces Dios se prepara, Dios se preocupa de que ocurra el evento de Jonás y que ocurran 3, porque Jonás por ello, ya, Señor, voy a ir a predicar a estos ninivitas para que no molesten más. Pero no podía hacerlo, tenía que irse al otro lado y Dios tenía que mandar un pez y Dios tenía que hacer que el pez lo tuviera 3 días. ¿Por qué? Porque era tipo de Cristo. ¿Dudas, consultas, preguntas? Ya. El hermano Richard no iba a estar hoy día porque tenía un problema, me avisó. Hermano José Bastián estaba ahí. Luis Campos no llegó, hermano. ¿Quién dijo? El hermano Luis. No. No ha llegado. La Isabelita está. Se le escucha bajito, pastor. ¿Ah? Sí. Eduardo Campos. 0, profesor. ¿Perdón? Eduardo anda de parranda la semana pasada. No está. De la semana pasada que anda perdido. Andrés Campos sí está. Hermano Fernando está. El Esteban. Juan. Héctor Guzmán. Ahí. Hola, mi pastor. Sí, acá estamos. Ya. La hermana María Jofré, la Pati. Peínate para la otra semana.
la hermana Mónica, la pastora, la hermana Julia, la Gemita, la Yamili. ¿Qué dijo? No le Aquí entendí. estoy presente. Sí, te vi, Yamili. ¿Qué es lo que dije de qué? ¿Alguien preguntó La algo? Pati. La Pati, que te peiné la próxima semana. No sé. La Alejandra Ross. No. El hermano Cristian sí estaba. La hermana Ingrid. La Soledad Vega está entonces. Sole, Aquí estoy. Sí, aquí estamos. la hermana Macarena Vergara tampoco está. La hermana Pilar está y mi hermana Rosita también está. Ahí estarían. Ya. ¿Me nombró mi pastor a mí? Mamá, ¿Hermana se Julia? Sí, está Ajá. puesta. Sí. Bien. Ya. Hermano, lo mismo que hablamos siempre. Para hacer la segunda tarea, que es un poquito más complicada, usted, ahora la primera tarea también la puede hacer con la tablita, le sale más ordenadito. Puede usar la misma tabla para la primera tarea. Cuando le pregunto yo, el maná es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Entonces, también usted puede usar la tabla, le sale más ordenadito, le queda más facilito para entenderla a usted. Porque acuérdense que, ¿qué es lo que estamos buscando aquí? ¿Para qué estamos haciendo todo este esfuerzo de estudiar hermenéutica? No queremos ser maestros, no queremos saber más que el otro. De hecho, yo he estudiado esto y cada día sé menos, hermano. Yo, cuando preparo este curso, parece que sé menos, hermano. Yo digo, pero ¿cómo tan? De repente, hermano, no sé si a usted le pasa, usted lee unos pasajes, por si yo tengo la suerte, la fortuna de leer el comentario bíblico de Matthew Henry, y uno lee un pasaje y después lee el comentario que él hace, y uno dice, pero ¿cómo, Señor, puede tener tanto material este hombre? ¿Cómo puede ser tan iluminado? O sea, que llega a dar rabia, hermano. De verdad, a mí me llega a dar rabia decirle, Señor, pero ¿cómo no nos da a todo un poquito? ¿Para qué le diste todo a él? ¿Por qué no un poquito a nosotros? Pero ¿qué es lo que estamos aprendiendo nosotros aquí? Que cuando leamos la palabra de Dios, la entendamos un poquito más. Entonces usted cuando ya lea la escritura, decir, mira, que hay una metáfora. El Señor usa una metáfora. Y mire, espérense que lleguemos a las parábolas, que lleguemos al símbolo. Ahí se va a deleitar más la palabra, porque esto es para deleitarse. Cuando usted encuentra un tipo, mira, dígame usted, sí, mire, dígame sí, y con esto termino, no hablo más. Cuando usted ahora sabe lo que es el tipo, que el tipo es algo que Dios reveló y preparó para que se cumpliera en el Nuevo Testamento, dígame si no es motivo de gozo para usted decir, mire, Dios se preocupó de eso. Dios se preocupó que Jonás estuviera 3 días y 3 noches en el vientre del pez para que fuera tipo de Cristo y para que Cristo pudiera decir, como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará y va a resucitar al tercer día. Dígame si no es precioso, hermano. Así es. ¿Se fija? Para esto estamos estudiando, para que usted encuentre linda la palabra, encuentre profunda, para que se deleite en ella. Cuando usted lee un pasaje, diga, lo voy a leer de nuevo, que quedó, que está bueno esto, lo voy a leer aquí, voy a buscar las referencias. Porque a nosotros siempre nos decían en la otra iglesia, lea la Biblia, no importa que no entienda, lea nomás, lea todos los días, lea harto, pero no importa que no entienda. No, pues si la Biblia hay que entenderla. Y si no Lógico. entendemos, tratamos de entenderla. Si hay un pasaje que es muy oscuro, porque acuérdense que hay pasajes oscuros, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan esa parte Sí. de la enseñanza? Si hay un pasaje oscuro, te lo pasa de largo, ¿para qué se va a complicar con él? Se pasa uno que esté un poquito más clarito y lo estudia, le da vuelta, no le da vuelta. Ahí está mi hermano Fernando, ¿sabe que estoy en este pasaje? No entiendo nada, ¿me puede ayudar un poquito? Y él le puede orientar, es maestro, pues, si él nos está enseñando a nosotros la escritura, el que habla también les puede ayudar. ¿Ah? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Para deleitarnos en la palabra del Señor, para entendernos y gozarnos en ella, tenemos que lograr entender lo que el escritor bíblico quiso decir. Y eso se llama hermenéutica. Hermenéutica es interpretar lo que el escritor bíblico quiso decir. Ya, no los molesto más. Cuídense. Buenas noches. El Señor les bendiga montones. Amén. Créanme que es un placer para mí compartir con usted este momento, hermano. De verdad, yo me deleito compartiendo con usted este pasaje.
este momentito de compartir la palabra del Señor. Ya. Chaito, chiquillos. Chao. Chao, Sosito. Buenas Chao, que noches. estén bien. Bien, cuídense. Pasen todos Chao, bien. Isabelita, cuídese. Cuídense. Chao. Adiós. Isabelita. Bendiciones para todos. Adiós. Saludos a mi pastora. Listo, ahí anda. Chao, nos vemos.